Santiago pregunta si hay evaluación del Lab 3. Sí, como todos los laboratorios. Lo que decía es que, ya les voy a explicar a Esteban, creo que no es el miércoles que viene, sino el siguiente. Pero sí, evaluación hay, o igual que todos los laboratorios y los prácticos. Lo que va a haber ahora es el dictado del laboratorio 3, o sea, una explicación para empezar con para que ustedes empiecen a trabajar para la evaluación, como hacemos siempre. Bien. Si les parece, empezamos con el dictado del TP5. Los temas que vemos son los que evaluamos recién: interrupciones vectorizadas, anidamiento. Este es el problema. No sé si lo leyeron. Si no, nos tomamos 5 minutos para verlos. Ya saben que cualquier comentario, interrupción, lo pueden hacer a través del micrófono o del canal de chat, del Meet, por supuesto. Tengo acceso a los dos, así que no hay ningún problema. Tenemos que gestionar 4 dispositivos, 4 tipos de dispositivos en realidad, A, B, C y D. Puede haber más de un dispositivo por tipo, donde indicamos periodo, latencia y duración de cada interrupción. ¿Sí? Aquí están los datos, lo vamos a ir analizando apartado por apartado. Primer apartado. Vamos a gestionar solo estos dos dispositivos, A y B. ¿Sí? Analicemos, pensemos un poco: periodo, latencia y duración. ¿Qué opinan? ¿Puede haber alguna complicación? ¿Habría que tener algo en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Asignar las prioridades a esos dos dispositivos para que cumplan estas condiciones. En realidad, el periodo y la duración ya está dado, o sea, se va a cumplir sí o sí. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que se cumpla la latencia. Es decir, que desde que el dispositivo A pide interrupción, no transcurran más de 1000 T hasta que se lo atienda, y lo mismo, desde que el dispositivo B pide interrupción, no transcurran más de 10.000 T hasta que sea atendido. Hay una consulta de... Perdón. Dice, el periodo es cada cuánto interrumpe. Exacto, claro. Lo que dice Caldes es eso, que cada 10.000 T el dispositivo A va a pedir una interrupción. O sea, son interrupciones periódicas. El dispositivo B la va a pedir cada 50.000 T. Y cada vez que pida, va a necesitar 150 T para que lo atiendan y 450 T para que lo atienda desde que el micro decida empezar a atender. Lo que tenemos que asegurar nosotros es respetar estas latencias. ¿Sí? ¿Se entendió, Rosalba? ¿Es eso lo que vos preguntabas? Sí. Bien. No sé qué opinan de estos números. ¿Qué les parece? ¿Qué prioridades les asignamos? Tenemos que definir 2 prioridades, la del dispositivo A y la del B, para que esto funcione. ¿Alguna idea? Así como para empezar a acercarnos. Tiene menos latencia, lo haría más prioritario. ¿Lo podrías hacer más prioritario, pero sería necesario que sea más prioritario? ¿Entiende la pregunta? O sea, ¿es necesario que uno de los dos dispositivos tenga más prioridad? ¿Por qué? No necesariamente. Me gusta lo que dice Juan. No solo, incluso podemos hacer, no solo que tengan la misma el mismo grupo, sino que tengan la misma prioridad. Vamos un poquito a analizar el tema de prioridades. Esto ya lo deberían tener todos claro, pero bueno, por las dudas. En este micro en particular, nosotros consideramos, no siempre sucede así, varía de micro en micro, que los 3 primeros bits designan la prioridad y los 5 bits siguientes designan la subprioridad. Entonces, como dice Juan, lo vamos a poner a los dos en el mismo grupo, es decir, en la prioridad 1. Dejamos la 0 por las dudas, la necesitamos más adelante. Lo ponemos en la prioridad 1. Y es más, no solo lo vamos a poner en el mismo grupo, sino que le vamos a asignar incluso la misma subprioridad. O sea, a los dos le vamos a asignar un valor numérico de 32. Eso va a ser una prioridad de 001 y una subprioridad de 0000.
¿Se entiende esta tablita, no? No sé si alguno tiene alguna duda sobre la tabla, me consultan. Acá lo que indica es que todos los dispositivos que tengan una prioridad entre 32 y 63 pertenecen al primer grupo, porque los tres primeros bits están en 001. Lo que tengan entre 64 y 95 pertenecen al segundo grupo, porque los tres bits más significativos están en 010 y así. Bien. Si no hay duda sobre la tablita, pasamos acá. Le asignamos, como decía Juan, no solo el mismo grupo, sino la misma prioridad. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué va a funcionar? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? El dispositivo A necesita 150T para ejecutarse. ¿Me entienden esta línea de tiempo, no? Empieza en 0, termina en 700 y tiene saltos de 50T para poder dibujarla, digamos. Pero es una línea continua, por supuesto, como toda línea de tiempo. Si empezamos a atender el dispositivo A, demoramos 150T, es decir, que el dispositivo B lo atendemos a los 150, suponiendo que los dos pidieron interrupción en T igual a 0. ¿Sí? Y luego continuamos con el dispositivo B. Fíjense, la latencia de A es 0 y la latencia de B 150. Cumplimos perfectamente las condiciones de latencia. ¿Por qué podemos cumplirla? ¿Qué opinan? ¿Por qué no es necesario hacer ni un anidamiento, ni siquiera poner un poco la idea que planteaba Rosalba, que no estaba mal, pero entiendo que es innecesaria, de poner una superioridad mayor a uno que a otro? ¿Por qué creen que sucede eso? Sí, lo que dice Gastón es correcto por el periodo, pero hay algo más antes, por la duración. Fíjate, Gastón, la diferencia entre duración y latencia. No supera el tiempo, perdón, Gastón había dicho por el periodo, Santiago dice, por el momento tenemos solo dos dispositivos, está bien, pero que tengas dos dispositivos no te asegura nada. Ya lo vemos, Santiago. Juan dice, porque no supera el tiempo que esperan ser atendidos, exacto. Lo que dice Santiago es, la duración es mucho más chica que la latencia. Ahí está la clave. Esta duración es mucho más chica que la latencia. O sea, el tiempo que demora en atender el microprocesador a cada uno de los dispositivos, incluso sumados, que te da, la suma esta te da 600, si no me equivoco, es mucho menor que lo que puede esperar cada uno de los dispositivos. Por eso te contesto, Juan, perdón, Santiago. Santiago decía que tenemos dos dispositivos. Sí, tenemos dos dispositivos, pero si este dispositivo, por ejemplo, hubiera tenido una duración de 4500T, se nos hubiera complicado esta latencia. Y eran dos. O sea, mientras el dispositivo B pedía interrupción, mientras el micro lo estaba atendiendo, entraba una interrupción de A, no podíamos cumplir la latencia de 1000. Pero bueno, no era esa la situación. ¿Sí? O sea, la clave está en esto. En que que la duración es mucho menor que la latencia. ¿Sí? Entonces, ya sea que entren A y B o simultáneamente o con un T de diferencia, para decirlo. Supongan que A entró en el T0 y B entró en el T1. Entonces, lo estaban atendiendo a A cuando cuando B pidió interrupción, entonces había que esperar a terminar con A para empezar a B. Esta tablita le decía, no sé si la entendieron. Aquí está la línea de tiempo, estos son los pedidos, esto es lo que está atendiendo el micro y esto es lo que queda en la cola de atención, ¿sí? Si A y B piden atención y estamos atendiendo a A, B queda en la cola, ¿sí? Bien, como dijimos, en este caso no hay mayor inconveniente porque la duración es mucho menor que la latencia. Veamos si agregamos un dispositivo más, es decir, de estos 4 dispositivos, ahora vamos a atender 3, A, B y C. ¿Qué ven aquí? Hagamos un poco el mismo análisis que hicimos recién con A y B. ¿Creen que puede haber alguna complicación? Calculo que no. ¿Por qué, Alexis? Porque la mínima latencia que vos tenés es la de C con 800T
Y si hacemos o calculamos la duración que tienen cada dispositivo, te daría 650, creo. Claro, está bien. Te hago una sola, no sé si corrección, una sola recomendación. Vos sumaste los tres. En Sí. realidad, para tener en cuenta la latencia, vos tenés que sumar todos menos el que querés atender. Porque cuando ¿Verdad? lo Sí, sí. empezaste a atender a C, ya terminó la latencia. ¿Se entiende? Te lo Sí, muestro acá. Para ver cuál es la latencia máxima que va a tener que esperar B con esta configuración, B va a tener que esperar que lo atiendan a A, es decir, 150. B nunca va a esperar, en ningún caso, o sea, no existe peor caso, que B tenga que esperar más de 150 T. B nunca va a tener que esperar 600, porque no se va a esperar a sí mismo, a menos que hubiera dos dispositivos B, que eso lo vamos a ver en un apartado más adelante. Pero aquí, considerando que hay un solo dispositivo B y un solo dispositivo A, cada dispositivo solo lo va a tener que esperar al otro. Y en este caso, C, como bien dijo Alexis recién, ¿por qué se fijó Alexis en C? Porque es el que menor latencia tiene, o sea, el que más apurado está. Entonces, ese es el que nos puede traer problemas. Este puede esperar 10.000, o sea, no tiene inconveniente. Pero este necesita que en 800 lo atendamos. Entonces, lo que hizo es sumar, y está bien, pero la idea sería sumar A y B. No haría falta agregarlo a C. Por ejemplo, si C hubiera tenido en este caso 150, la suma te da 850. Pero lo mismo no te genera problemas, porque ya lo empezaron a atender a C. Lo veamos acá. Hacemos exactamente lo mismo recién. O sea, hasta ahora es como que no estuviéramos usando ni prioridades ni subprioridades, a todo le damos el mismo valor. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos hecho acá. ¿Y qué hacemos? Analizamos el peor caso en que entren los tres juntos, o como dije recién, que A entre en T0, B entre en T1 y C entre en T igual a 2. Como acá tenemos un saldo de 50, los tres entrarían acá, no se llega a ver en el gráfico. Y fíjate que este sería el peor caso, que era lo que planteaba Alexis. ¿Cuánto sería la latencia de C en este caso? ¿Qué opinan? ¿Cuánto tiene que esperar C para que lo atiendan? 600, 9. Claro, fíjate que pide en 0, o en 2 si querés, no cambia nada, y lo atienden a los 600. ¿Por qué lo atienden a los 600? Porque 600 es lo que demoran en atender A y B. Obviamente estamos analizando el peor caso. O sea, si C se le hubiera ocurrido, por ejemplo, en vez de pedir acá, pedir interrupción aquí a los 750, lo atendían ahí, tenían una latencia de 0. Pero claro, el mejor caso siempre va a cumplir lo que necesitamos. Lo que nosotros tenemos que analizar es el peor caso. ¿Sí? Y acá se agrega algo más. Fíjate que a los 1000 T se vuelve a pedir interrupción. ¿Y por qué aquí no están A ni B? ¿Qué opinan? Y porque aparecen 10.000 T y 50.000 T. Claro. Fíjate que el periodo A y B está mucho más allá de nuestra escala. O sea, no vale la pena ni dibujarlo. ¿Sí? O sea, dentro de 50.000 T se va a volver a repetir esta situación. Pero que era el peor caso que ya lo analizamos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Rosalba contestó lo que preguntamos. Perfecto, Rosalba, sí, 600. ¿Cómo sabes que es 600? Bueno, porque lo ves en el gráfico, ¿sí? De acá hasta acá, o porque sumas el peor caso, que sería los dos dispositivos, todos los dispositivos menos el que tenés que atender. Porque en 600, si bien terminan de atenderlo en 650C, en 600 lo empezaron a atender, entonces ahí se terminó la latencia. ¿Sí? No hay dudas hasta ahí. Bien, vamos a complicarlo un poquito más. El tercer apartado dice que es igual que el segundo, ¿recuerdas? Que hemos agregado el dispositivo, eran los tres, A, B y C, pero ahora tenemos un segundo dispositivo B. Es decir, tenemos un B1 y un B2. ¿Sí? Que se comportan de la misma manera. Ahora, ¿quién opina? ¿Qué puede pasar? Podría pasar que lleguen B1 y B2 y ya no llegaría la latencia de C. Entonces habría que poner una prioridad más alta a C. Bien. ¿Qué es lo que plantea Rosalba? Si tenemos que esperar, tengan en cuenta que dijimos recién,
que si a todos le damos la misma prioridad, C va a tener que esperar pero acuérdate que 450 va dos veces. ¿Sí? O sea que C debería esperar 450 más 450 son 900, más 150, 1050. Si no sumé mal. En el caso en que entre B1, B2, entre A y entre C, si todos tienen la misma prioridad, C va a quedar en la cola. O sea, C va a quedar cuarto. ¿Por qué quedaría cuarto si todos tienen la misma prioridad? Bueno, por lo que dijimos. Supongamos que A entra en T igual a 0, que B1 entra en T igual a 1, B2 entra en T igual a 2 y C entra en T igual a 3. Como todos tienen la misma prioridad, se van encolando en el orden que llegan. Entonces C va a tener que esperar 150 más 450 más 450 son 1050, pero en realidad va a tener una latencia de 1050 menos 3, porque no entró en T igual a 0, entró en T igual a 3, pero no hace diferencia. O sea, va a tener una latencia de 1047, si no sume mal, y teníamos una latencia máxima de 800. Que es un poco lo que está dibujado acá. Fíjense. Decimos que los 4 dispositivos, ahora tenemos 4, A, B1, B2 y C, piden interrupción, empezamos a atender a A, entonces en la cola nos queda B1, B2 y C. Cuando terminamos de atender a los 150T, empezamos a atender a B1, entonces en la cola nos queda B2 y C. Cuando terminamos de atender a B1, empezamos a atender a B2, en la cola nos queda solamente C, hasta los 1050. Y es más, fíjate que a los 1000 ya entró un segundo pedido de C, lo cual es una complicación importante, porque si C, por ejemplo, nos mandaba información, habría sobrescrito la información. Por eso es muy importante respetar la latencia máxima. Si nos dicen que lo tenemos que atender antes de 800, lo tenemos que atender antes de 800. Si no, podemos perder información y el sistema no va a funcionar. Va a hacer cualquier cosa menos lo que estaba pensado que haga. Entonces, esta configuración, que es que a todos los dispositivos le pongamos la misma prioridad, no va a funcionar. ¿Sí? Creo que Gonzalo había planteado una solución recién. No sé qué solución se les ocurre a ustedes. ¿O quieres repetir la que dijiste? Lo que yo he dicho era ponerle una prioridad tipo 32 a C y a y B que tengan la misma, digamos. Vos decís, justo tenía el volumen ahí abajo. Vos decís ponerle una prioridad, hacer una prioridad o una subprioridad. Es decir, vos recomendás que los 4 dispositivos, A, B1, B2 y C, estén en el mismo rango numérico, o sea, con la misma prioridad, y jugar con la subprioridad o ponerlo en distintos niveles. Lo ponía en distintos niveles. ¿Por qué en distintos niveles? Porque si llega a llegar C, hace anidamiento. Bien, pero ¿por qué crees que haya anidamiento? Estábamos acá, si no me equivoco. Porque Yo lo ponemos aquí. ¿Se entiende lo que Salva, sí. ¿no? No, digo, le pregunto a los demás, no sé si entienden los demás. La duda es, esto como está no funciona. ¿Por qué? Porque si C tiene que esperar que lo atiendan a A y a B 2 veces, se le hace muy tarde. O sea, se le hacen 1050T y C lo teníamos que atender máximo a 800. Entonces, esto no va a andar. Ahora, ¿qué números ponemos acá para que sí ande? Lo que dice Rosalba es que le pongamos una prioridad mayor, es decir, para que se anide, ¿sí? De esa manera nos aseguramos que apenas se pide interrupción, lo atiendan. Pero tengan en cuenta que no nos están pidiendo que una latencia sea 0. Con que la latencia sea 800 está bien. ¿Ustedes creen que se podría resolver? Espera que Alexis puso algo ahí. Podríamos armar 2 grupos con un bit. No logré entender. ¿Vos me decías en la misma prioridad, Alexis? Claro, a la idea de Rosalba, pero ahora como estás planteando otra cosa ya he dudado. No, me parece que es parecido a lo que vos decías. O sea, mi pregunta es, para hacerla directa, ¿es necesario que sea anide? ¿Cómo podemos saber, en función de esta tabla, esta que está acá, la pongo un poquito más grande, que está aquí, en la misma tabla,
Tal vez con la duración de cada B, del B, por ejemplo, que es 450, a lo sumo va a tardar 450 y después recién va a aparecer, y como vos tenés suponiendo que está ejecutando B y aparece C, va a aparecer después de 450, supongamos que está en el T0, a 450 todavía tiene una latencia para C, calculo yo. Entonces Claro. podría ser que podría jugar con los subgrupos, como dijo. Exacto. Como dijo Alexis, no sé si todos lo entendieron, la clave está en comparar la duración, no ya la suma, ¿sí? Acuérdense que recién, cuando estábamos con los grupos, cuando estábamos con los 3 dispositivos, todavía no había B1 y B2, lo que hacíamos era comparar la latencia con la suma de las duraciones. Es decir, si un dispositivo tenía que esperar a todos los demás, ponerse atrás de la cola. Ahora no, lo que dice Alexis es, está bien, vamos a jugar con el subnivel, entonces le vamos a poner un subnivel mayor, un subnivel más cerca al 0, para que se entienda. Entonces no va a tener que esperarlo a todos, va a tener que esperarlo a uno. A ver, hagan una analogía, por ejemplo. Ustedes van al médico. El médico está atendiendo a un paciente y hay una sala de espera, una cola de gente esperando. Si ustedes tienen el mejor subnivel, el subnivel más cerca de 0, se van a poner primeros en la cola. Si ustedes tienen una prioridad mayor, van a golpear la puerta del médico y van a entrar y el médico los va a atender a usted, los va a sacar al paciente que está atendiendo y los van a atender a usted como si fuera una urgencia. ¿Sí? Entonces la duda es esa. ¿Podemos esperar a que terminen de atender al paciente que está atendiendo para entrar nosotros o tenemos que golpear la puerta y entrar? ¿Cómo podemos saber eso? La solución la dio Alexis. Este es el tiempo que nosotros podemos esperar, suponiendo el médico, el tiempo que nos morimos. Tenemos 800 hasta que nos atienda, si no, chao. Y dentro del consultorio puede haber alguno de estos dos pacientes. Uno que demora 450 u otro que demora 150. Entonces, si nosotros podemos esperar 800, podemos esperar perfectamente a cualquiera de esos. Que salga, pero ahí tenemos que entrar nosotros. No podemos esperar que entre otro, no podemos ponernos atrás de la cola. Tenemos que poner primero, pero no hace falta entrar. Podemos esperar que salga el que está dentro, ¿sí? No sé si se entendió un poco la analogía. Entonces, ¿cuál es la idea? Como nosotros podemos esperar, ya sea que, yo no sé si el médico lo está atendiendo a A o a B, pero no importa a cuál de los dos esté atendiendo, nosotros lo podemos esperar, porque nuestra latencia es mayor que cualquiera de los dos por separado, ¿sí? En este caso tenemos B1 y B2 incluso, pero no cambia nada. Entonces, con el solo hecho de poner una subprioridad mejor, ya conseguimos entrar apenas salga, apenas el micro se desocupe de cualquiera de estos dos, nos atiende a nosotros. Entonces no vamos a esperar más de 800, es decir, no necesitamos anidarnos. No sé si esto es importante, justamente la clave del práctico, que ustedes entiendan cuándo hace falta anidarse y cuándo no. No sé si a alguno le quedó una duda, sería bueno que lo consulte ahora, porque después se complica un poquito más todavía. Bien. Sigamos entonces. ¿Qué dijimos? No podemos poner a todos la misma prioridad, pero lo podemos solucionar con sus prioridades. Es decir, no hace falta salir del rango de prioridad. Entonces, podríamos, con que todos estén dentro de 3263 va a funcionar, teniendo la precaución de que el dispositivo C esté más cerca de 32 y los otros estén más cerca de 63. ¿Sí? Sería, pero como es lo que dijimos recién, si poníamos a todos la misma prioridad, no podíamos cumplir los 800T. ¿Por qué? Porque en el peor caso, vuelvo a repetir, tenemos que analizar siempre el peor caso, pero, C va a tener que esperar que lo atiendan a B1 y B2, y eso le da 1050, que es la suma de 150 más 450 más 450. 450 dos veces porque hay dos dispositivos B. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Como propuso Alexis hace un rato, ponemos a C en 32, A lo dejamos en 32, en realidad no nos perjudica. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros podríamos esperar a A, ¿sí? Lo que no podemos hacer es, como dijimos recién, que C se ponga al final de la cola. Es decir,
nos tenemos que asegurar que C tenga una prioridad mayor que B. ¿Sí? A lo podemos poner en 32 o lo podemos poner en 33. ¿Se entiende? ¿Qué logramos con eso? Que, supongamos este caso, están atendiendo A, pide interrupción B1, pide interrupción B2, pide interrupción C. Aquí está, parece que C estuviera más cerca de 100, pero en realidad todas las interrupciones entran acá en C. Fíjense que C no anida con A, es decir, no lo empiezan a atender apenas pide interrupción, espera que termine A y recién lo atienden a C. Si hubiera estado atendiendo al dispositivo B1 o B2, C pedía interrupción y C tenía la posibilidad de esperar que termine en B1, que iba a terminar por acá, digamos, en los 450, y C lo atendían a los 450, ¿sí? Es decir, C tiene la posibilidad, debido a que la latencia es mayor que cada uno de estos por separado, de esperar a que terminen de atender al dispositivo o al paciente, como dijimos recién. Cuando el paciente sale del consultorio del médico, entra C. ¿Sí? Esta sería una solución. Otra solución también sería ponerlo en vez de 32, en 33. ¿Pueden tener los dos el mismo numerito de prioridad? Sí, o sea, claro. como grupo y subgrupo. Sí, es más. Aquí los tres tenían la misma prioridad. Prioridad y subprioridad. No hay ningún problema. O sea, no es que se ocupa y después no lo puedes ocupar más. Simplemente no estamos usando la posibilidad que nos permite el micro de configurar distintas prioridades y subprioridades. Lo estamos configurando todos los mismos. Pero sí, perfectamente se puede. Y es lo que hicimos acá. Bien, entonces se entendió por qué tuvimos que usar subprioridad y por qué no hacía falta usar anidamiento. ¿Sí? Como dijimos, la clave para saber si necesitamos o no usar anidamiento es ver las latencias y ver las duraciones, pero en forma individual, no sumadas, que era lo que hemos visto en el punto A. Ahora agregamos un dispositivo D. Acuérdense que seguimos teniendo D1 y D2. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Ese de ella estaría en un grupo superior porque C no puede esperar que pases D porque ya se pasa la latencia, digamos. Exacto. Es lo que acabamos de decir recién, que tenemos que analizar, que recién no era necesario, ahora sí. ¿Por qué? Porque se agregó D. ¿Qué es lo que nos complica D? Supongamos que C llega al consultorio del médico, tiene 800 T para esperar, pero tiene la mala suerte que justo acaba de entrar D al consultorio. Por más que le pongamos la subprioridad más chica, igual a 0, ¿sí? Lo que logramos con eso es que C se ponga primero en la fila, pero no puede entrar al consultorio del médico, es decir, no lo puede desalojar a D, no puede anidar con D para que lo empiecen a atender a él. Y si no logra anidar, no va a cumplir la condición de 800T. ¿Por qué? Porque D va a demorar 950. De nuevo, suponiendo que sea el peor caso, o sea, que D acaba de entrar. Si D entró hace 900T y recién llega a C, no hay problema, espera 50T y entra. Pero nosotros tenemos que analizar siempre el peor caso. El peor caso sería ese, que el micro lo esté atendiendo a D, lo esté empezando a atender a D, hay que esperar 950 y C, justo en ese momento, pide interrupción. Entonces, la única manera de resolver eso es mediante un anidamiento. ¿Sí? Acá vemos qué pasa si no hiciéramos un anidamiento. Como dijimos, lo están atendiendo a D y pide interrupción C, A y B. Con el solo hecho de esperar que termine C, se nos van 950T. Esperar que termine D, no sé si lo dije. Se nos van 950T y C va a entrar a los 950. ¿Cómo sabemos que son 950? Porque es lo que demora en atenderlo a D. ¿Sí?
Eso no podemos permitirlo porque se superaría la latencia. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que se cumplan estos valores. La duración y el periodo se cumplen automáticamente. Eso sí que se van a cumplir sí o sí, porque dependen de los dispositivos. Lo que nosotros tenemos que configurar son las prioridades para que estas latencias se respeten. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo a C en un nivel de prioridad superior. ¿Sí? Si volvemos a nuestra tablita de prioridades, que es esta, podríamos ponerlo a C aquí y a los demás acá. Entonces de esa manera nos aseguramos que apenas C pide interrupción, lo atiendan. Había incluso una pregunta en el evaluativo recién, ¿cómo hacer para asegurarte que un dispositivo sea atendido inmediatamente pide interrupción? ¿Sí? Y la idea es que tiene que estar, no necesariamente en la prioridad mayor, puede estar en la prioridad 1, puede estar en la prioridad 4, pero lo que tiene que asegurarse es que, por ejemplo, si a C lo ponemos en la prioridad 4, todos los demás dispositivos tienen que estar de la 5 para abajo. ¿Sí? O sea, no hace falta que esté en 0. En este caso, a C lo ponemos aquí y a B y D lo ponemos en la prioridad 2. Es decir, en el rango de 64 a 95. Rosalba, ¿por qué A y B se lo pasa a otro nivel cuando se atiende a D? Está bien, es buena la pregunta de Rosalba, incluso lo vamos a ver ahora. O sea, lo que pregunta Rosalba es, está bien, a C lo ponemos acá. A D ya dijimos que lo tenemos que poner aquí abajo, porque justamente C tiene que anidar sobre D. Ahora, ¿dónde ponemos A y B? ¿Lo ponemos acá o lo ponemos aquí? O sea, en prioridad 1 o prioridad 2. ¿Por qué no hace falta que se los anide? Ah, porque no hace falta que se los anide cuando... O sea, Santiago contesta, no hace falta que se los anide cuando se atiende a D. Está bien, es una buena observación. Igual ahora lo analizamos. Ahora analizamos por qué, como dice Rosalba, por qué lo pusimos ahí y si lo que dice Santiago es correcto. Como dijimos, esto no funcionaba, si poníamos a todos en la misma prioridad, en el mismo grupo de prioridad, podía ocurrir que se tenga que esperar a D, en ese caso ya no funcionaba, y con una sola posibilidad que no funcione, el sistema anda mal. Lo que hicimos es subirlo a C, ponerlo, o mejor dicho, dejarlo a C en la prioridad 1 y pasarlo a todos los demás a la prioridad 2. Pero se presenta un problema. El periodo, que hasta ahora no le habíamos dado mucha importancia. Veamos qué pasa entonces. Dejamos, como dijimos, C en la prioridad 1 y todos los demás en la prioridad 2. Hacemos que pida interrupción D, bueno, que pida interrupción todos al mismo tiempo. En este caso, fíjense que primero sí o sí lo atienden a C, porque C tiene una prioridad mayor, es decir, anida sobre todos, lo empiezan a atender a C, después lo empiezan a atender a D, pero daría el caso lo mismo que lo atiendan a B, no cambiaría demasiado, porque las latencias de todos los demás son bastante importantes. Está bien, pero acá viene el problema. Lo atienden a C. Supongamos que después lo empiezan a atender a D. Entre C y D tenemos 1000T, que es justo la latencia de A. ¿Sí? O sea, ahí deberían empezar a atenderlo a A, pero ¿cuál es el problema? Si a A le pusiéramos una subprioridad más cerca de 0 para que lo empiecen a atender aquí, tiene el problema de que C vuelve a pedir interrupción a los 1000. Entonces A va a tener que esperar a C más D más C de nuevo. ¿Se entiende? A lo van a atender a los 1050. Si dejamos esto como está acá y analizamos el peor caso. ¿Se entiende por qué? ¿Cuál es el problema que se presenta?
Y esto contesta un poco lo que planteaba recién Rosalba y Santiago. Sabíamos que tenemos que poner a C en un rango, sabemos que tenemos que poner a D o en un grupo, si lo quieren llamar, en el grupo 1, a D en el grupo 2, pero nos quedaba A y B. Y si a A lo ponemos en el grupo 2, tenemos este problema. A lo van a atender en 1050 cuando tenía una latencia de 1000. ¿Sí? ¿Entienden el problema? ¿Por qué ocurre? Bien, bien, Santiago. Ahora, ¿qué solución se les ocurre? Un poco la plantearon recién. ¿Poder A junto con C en nivel 1? Sería una solución. Si a A lo ponemos junto con C en el nivel 1, lo va a atender a C, lo va a atender a A, o al revés, a A y a C, depende cómo ingrese, si entra uno en T0 y el otro en T1. No nos preocupa demasiado porque dijimos que la duración de A es 150, entonces C lo puede esperar a A, que era un poco lo que planteaba Rosalba hace un rato. El problema nosotros lo tenemos acá. O sea, C tiene que anidar con D. No necesitamos que C anide con A, ni que C anide con B. Sí necesitamos sí o sí que C anide con D. Entonces, esto es lo que tenemos que asegurarnos. Una vez que nos aseguramos eso, vimos que A lo tenemos que poner sí o sí en el mismo grupo de C para que no ocurra este problema. ¿Sí? Entonces, una solución es poner A y C en el grupo 1 y B y D en el grupo 2. Entonces, fíjese que aún siendo el peor caso, que todos piden la interrupción al mismo tiempo, sí o sí los va a atender primero a los que están en el grupo 1, porque anidan sobre los otros dos. O sea, no hay forma que atiendan a B y C antes de A y, que atiendan a B y D antes de A y C, aún que B y D pidan interrupción primero, suponiendo que B piden T igual a 0 y D piden T igual a 1, y después, 2 o 3 T después, entra A y C, no importa, van a anidar sobre los anteriores. O sea que sí o sí lo van a atender a A y C, y después lo van a atender a D y B. Y en el medio entra un segundo pedido de interrupción de C. Como C puede anidar sobre los demás, lo vuelven a atender primero a C. Es decir, que de esa manera nos aseguramos que se cumplan las latencias. ¿Sí? No sé si a todos les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Obviamente no cambiaría nada si aquí a C le ponemos 32 y a le ponemos 33. Si a B le ponemos 64 y a D le ponemos 65. ¿Sí? En este caso no cambia demasiado, lo pueden analizar. Lo que estamos viendo es haciendo los cambios mínimos necesarios para que funcione. Soluciones, por supuesto, a infinito. Esta sería la solución, de alguna manera, la más simple, para que cumpla las latencias. El tema es, suponiendo que nos dan una tabla con distintos valores de estos, ¿cómo asegurarnos, cómo analizar que sea posible resolverla en función de que nosotros modifiquemos las prioridades? Había un ejercicio parecido a este, creo que era el último o el penúltimo del evaluativo. Es decir, este caso, por ejemplo, ¿qué opinan? Es el mismo de recién, solo que modificamos el periodo de D. En vez de ponerlo en 100.000, lo ponemos en 1000. ¿Se puede solucionar? O sea, ¿se puede ejecutar o no? ¿Y cómo modificarían el tema de las latencias para que sea viable ejecutar? ¿Qué se les ocurre?
Pienso que no se podría porque siguen agregando la cola de D. Claro, ¿cuál es el tema? Fíjate que D pide interrupción cada 1000 T y tiene una duración de 950. ¿Sí? Es decir, cada 1000 T te va dejando 50 T libres. C tiene un periodo de 1000 T también y te ocupa esos 50. O sea, entre C y D, claro, y esos 50 los usa C. O sea, entre C y D, cada 1000 T tenés una interrupción de C y una interrupción de D. Supongamos que entran juntas, que sería el peor caso, por ejemplo. Entran en cero. Entre C y D necesitas 1000 T para atender a los dos y ya te volvieron a pedir interrupción. O sea, entre estos dos ya te ocuparon toda la capacidad de procesamiento del micro. Está bien, A y B van a entrar a los 10.000 y a los 50.000. O sea que, supongamos que lo que no entraron en T0 o entró en T-1, y ya lo atendimos, etc. Vas a tener por lo menos 10.000 T que vas a estar trabajando al 100%. Pero a los 10.000 va a entrar estos 150 T y ya no lo podés atender. O sea, si los atendés a esto, estos ya se te empiezan a acumular. ¿Sí? Y a los 50.000 te entra de nuevo esto. Entonces no habría manera, no tenemos capacidad para atender todos estos dispositivos con estos periodos. ¿Cuál sería la solución en ese caso? Obviamente con prioridades y subprioridades no lo vamos a arreglar. ¿Hacer que dure menos la rutina? Claro, habría dos posibilidades. Una sería una solución por soft, digamos, de alguna manera. Pensá que normalmente los servicios de las interrupciones, es decir, la duración de cada interrupción, es un programa, es una subrutina. Tratar de optimizar esa subrutina para que necesite menos tiempo de procesamiento en el micro. Esa sería una solución. Y la otra es poner un micro más potente. Es decir, si nuestro micro puede atender más ciclos por segundo, entonces las duraciones estas van a ser menores. ¿Sí? O los periodos van a ser mayores, es otra forma de verlo. O sea, si este dispositivo 10.000 T significa que nos pide una interrupción de una vez por segundo, y tenemos un micro 2 veces más rápido, esa vez por segundo van a ser ahora 20.000 T. ¿Sí? O sea, el micro va a tener, recuerden que este T depende de la frecuencia de clock del micro. Es decir, si tenemos un micro más rápido, va a poder atenderlos a más dispositivos en menos tiempo. O lo hacemos de forma más eficiente bajando la duración. Pero lo que hay una realidad es que modificando prioridades y subprioridades, este problema así como está planteado no tiene solución, por lo que acabamos de decir. Bueno, creo que eso sería todo. Tienen 10 minutos libres, a las 10 empieza teoría. En realidad primero va a dedicar creo que media hora, Esteban, a dictar el laboratorio 3, es decir, las guías para que, los lineamientos para que puedan empezar con el laboratorio, porque el laboratorio se dicta al revés de los prácticos, no sé si se acuerdan. Los prácticos, primero damos el práctico, ustedes lo hacen solo a través de consulta, resuelven los problemas prácticos y después viene el evaluativo y el dictado. En el laboratorio primero viene el dictado, para que entiendan más o menos qué tienen que hacer, resuelven el laboratorio, que creo que está subido a la página ya, y dentro de 2 semanas, eso se lo va a confirmar Esteban, pero creo que sería el otro miércoles, rindan el laboratorio. Todos los prácticos y todos los laboratorios se rinden, eso creo que lo tienen todo claro. Bueno, con eso terminaremos la clase de hoy. Si no hay ninguna duda, pregunta, y no olviden que a las 10 tienen la clase teórica con Esteban, donde está el dictado del laboratorio 3.